Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy José Z y como de costumbre les doy la bienvenida a este que es el episodio 189 de Poco Común. Y como ya tiene rato que no toco temas sobre videojuegos, pues este programa va a ser sobre eso, sobre videojuegos, ya que seguramente muchos o varios de ustedes pues también les interesa que hable de ese tema. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, sí, en este episodio hablar de videojuegos va a ser una retrospectiva, una narración un poco o mucho contando desde mis experiencias de vida, prácticamente de ciertos pasajes de mi vida que tuvieron que ver mucho con videojuegos, y obviamente lo voy a contar desde mi perspectiva. En este caso lo que voy a hacer es contarles sobre mis diferentes consolas de videojuego que he tenido por diferentes épocas de mi vida. Cuál fue mi primera consola de videojuegos, cómo es que la obtuve, cuál fue mi contacto, y así con las diferentes consolas de videojuegos que he tenido. Por lo corto que quiero mantener que sea este episodio, pues no estoy seguro que vaya a cubrir todas las consolas que he tenido, pero pues vamos a ver hasta qué consola de videojuegos llego. Así que empecemos pues contándoles que a principios de los 80s prácticamente fue mi primer contacto con videojuegos. No sé, ahí sí no sé cómo, pero mi padre, bueno, en ese entonces yo vivíamos mi familia allá en Mazatlán. Yo no nací allá, pero hubo un tiempo en que mi papá estuvo trabajando allá y pues obviamente todos nos mudamos para allá, y de ese tiempo estuve viviendo en Mazatlán, ahí en Sinaloa. O sea, es una ciudad en la costa, en el puerto, que es parte ciudad turística, pero también un poco, pues como dije, puerto. Bueno, pero eso no es tan relevante. Lo que importa es que en ese entonces pues era muy pequeño, prácticamente tenía como 3 años, o sea, imagínense, 3 4 años. Y entonces pues en ese entonces recuerdo así vagamente la consola que de tipo Pong que consiguió mi padre. Fue una consola de color café, de plástico, de toda la carcasa, color café, que tenía los controles. Bueno, los controles de Pong siempre fueron perillas en todas las diferentes consolas de Pong. Recordemos que en la época del Pong, las consolas que existían, todas pues eran copia o estaban basadas en el concepto de Pong, que es ese juego de mover las rayitas con una perillita. Entonces todas las consolas que existían en ese entonces seguían ese concepto, donde tenían por lo regular 2 controles con una simple perilla y un botón. Y en ese entonces también recordemos que la mayoría de la gente teníamos televisión en blanco y negro. Era como que un lujo tener televisión a color. Y aparte de eso, pues estas consolas de Pong pues no les podías cambiar o meter cartuchos, sino que ya tenían dentro de sus chips ya programados los juegos que tenían, y por lo regular nada más cambiabas el formato de juego de Pong, moviendo switches. Era nada más para seleccionar el tipo de juego. Pero bueno, describiendo la consola, pues como dije, de carcasa café, así como imitando madera,
de plástico, y recuerdo que eran los controles, se insertaban en la propia consola, o sea, estaban pues los cables fijos y nada más, y los controles a la hora de guardarlos junto con sus cables se metían ahí dentro de la consola, y nada más para jugar los sacabas de ahí de la consola, los dos controles, y tenían pues sus típicos switchecitos, para encenderla, para cambiar ajustes y todo eso. No me acuerdo qué tipo de ajustes tenía, lo único que me acuerdo es que moviendo ciertos switches podías cambiar el tipo de juego que podías jugar en esa consola. Y pues típico consola de Pong, de mover perillitas, mover la rayita y golpear la pelota, que era cuadrada obviamente. Y pues sí me acuerdo haber jugado en algunas ocasiones con esa consola, a pesar de ser muy pequeño, y sí haberle entendido al juego. O sea, de alguna manera sí empecé a aprender cómo interactuar con un videojuego a partir de esa consola. No sé cuánto tiempo la tuvimos, creo que se quedó de hecho allá en Mazatlán, o también he de contarles que en nuestro viaje de regreso para acá, para la Ciudad de México, tuvimos un muy aparatoso accidente en la carretera, accidente de auto, donde pues obviamente perdimos muchas cosas que traíamos. Afortunadamente no nos pasó nada, tuvimos una gran suerte de que salimos de toda la familia ilesa, y sí fue muy aparatoso el accidente, y supongo que ahí se perdió la consola. Pero bueno, y cómo es que, aparte de que sí tengo memorias de más o menos qué tipo de juego tenía esa consola, también como prueba tengo que nos tomaron una foto de pequeños, donde mi hermano precisamente está jugando con esa consola de Pong, mientras yo detrás de él estoy jugando pues típico juego de los palitos estos de madera, donde uno podía armar cosas, o sea, típico juego de niño pequeño, y se veía como estaba apilando los palitos en esa foto detrás de mi hermano, que está jugando precisamente con la consola de Pong. Es la prueba que tengo ahí fotográfica. Y bueno, pues esa fue mi primera consola de videojuegos. Esto fue por ahí sería final de los 70s, principios de los 80s. Ya para principios de los 80s en sí, por ahí del 83, que sería 83, sí, más o menos, 84. Mi padre, pues no, bueno, no me acuerdo si fue regalo de Navidad o de Reyes Magos o de qué, o incluso de por buenas calificaciones a final de años, porque hasta eso teníamos la fortuna de que nos regalaban cosas por salir con buenas calificaciones a final de año en primaria, que por cierto tanto mi hermano como yo tuvimos un promedio muy alto, pero bueno, así que nada, está ahí presumiendo. Y pues en esa época mi padre o los Reyes Magos, no sé, nos regaló una consola de Atari 2600, la famosa Vader que le llaman, que es la segunda versión de la consola Atari 2600. La primera, recordemos que tenía pues algunas partes de la consola con pues resaltadas como en madera, y la Vader que le llamaban pues era toda negra. Esa es la que tuvimos nosotros, y pues la misma forma de la primera consola, pero simplemente toda negra y con los mismos switches y todo. Y pues esa fue nuestra segunda consola de videojuegos, que fue pues la que prácticamente estuvimos jugando a lo largo de los 80s. Los videojuegos, los cartuchos pues, recuerdo que eso sí nos lo regalaban cada
pues cada de vez en cuando Navidad o Reyes Magos nos traían algún cartucho y pues ahí los disfrutábamos mucho. Obviamente, aparte de esto, en ese entonces pues podíamos salir solos a la calle, entonces de niños, sí. Entonces luego nos damos la vuelta a la tienda y en ese entonces pues empezaban los primeros arcades y algunos de los arcades pues tenían videojuegos de Atari, que es donde conocimos también otros videojuegos de Atari y algunos arcades pues clásicos. Por ejemplo, uno que recuerdo mucho, y ese creo que no me acuerdo si fue mi hermano quien lo escogió o fui yo, pero recuerdo que había quedado fascinado con el videojuego de arcade Kangaroo, ese videojuego donde tú manejas a la mamá canguro que va a rescatar a su hijo que fue secuestrado por unos simios y tienes que pues subir diferentes plataformas hasta arriba donde está enjaulado el bebé canguro y esquivar o derrotar a los simios, a los changos que aparecen aventándote manzanas. Entonces pues en una de esas, creo que fue de Navidad, fuimos a comprar a la Fayuca pues cartuchos de Atari, porque era pues prácticamente la única forma de conseguirlos y pues ahí vi ese cartucho de Kangaroo y pues me acordé, oh, ese es arcade, entonces pues quise ese cartucho. ¿Qué otros cartuchos tuvimos? Tuvimos el Jungle Hunt, que ese, como lo conocimos en arcade, dijimos, ese lo quiero, ese es bien divertido. ¿Cuáles otros tuvimos? El clásico Combat, por supuesto, el Space Invaders, ese era clasiquísimo. No tuvimos el Pac-Man, afortunadamente, el primer Pac-Man, que estaba bien feo, pero tuvimos el Miss Pac-Man, que ese estaba mejor, la verdad. Tuvimos el Moon Patrol, aunque ya tiempo después, pero eso porque también en muchos arcades de Atari, en muchas tienditas estaba ese juego, entonces pues nos fascinó y pues así que hicimos lo posible por encontrar ese juego. Un patrón, era clasiquísimo. ¿Qué otro juego? Phoenix, que era un shooter donde le disparabas a unos pájaros que te disparaban también y que tenía varias etapas, unos pájaros que subían y bajaban, otros que volaban hacia los lados y que les destruían las alas, y como jefe final pues era una nave espacial, un platillo volador que tenías que destruir la parte de inferior para penetrar y destruir al alienígena que estaba en la parte de en medio. Y aparte la navecita tenía un escudo temporal que podías activar. También tuvimos el Asteroids, que también era clásico. ¿Qué otro juego tuvimos? Uno que deseé tener pero que nunca tuve fue el de Crystal Castles. La verdad, la versión de Atari era muy divertida. Es un juego donde manejas a una especie de maguito, que tienes que recoger puntitos que se supone son gemas, y mientras eludes los monstruos que eran árboles que se movían, una brujita, unas caritas, o sea, todo el mundo ahí te perseguía y tenías que agarrar las gemas, y había algunos árboles que incluso se tragaban las gemas. Era un juego bastante divertido. Ese nunca lo tuve y siempre lo pedíamos prestado de alguien que lo tuviera. Tuvimos el Enduro, ese era clasiquísimo, un juego de carreras de Activision. Tuvimos Skylinks, que la verdad ese juego fue un desperdicio porque la verdad el juego era bien simplón y no duraba nada, que nada más era manejar un avioncito que iba zigzagueando entre obstáculos y
tenías simplemente que completar el curso hasta y hacer menos tiempo posible, pero los cursos eran bien cortitos, entonces una partida de Sky Kings no duraba nada, como, como un minuto a lo mucho, algo así. O sea, eran partidas bien cortitas de ese juego y no tenía muchos modos de juego. Tuvimos, ¿qué otro? Un juego bastante raro y curioso llamado Journey Escape, que precisamente está basado en el álbum del grupo Journey, con el mismo nombre, donde yo no supe, porque en ese entonces no conocía mucho de música. Ya hasta tiempo después supe que ese juego está basado en una banda de rock, Journey. Porque sí, o sea, incluso en el instructivo, con lo poco que entendía, mencionaban ahí en el instructivo que ibas manejando a los diferentes miembros de la banda que tenían que escapar del planeta. Entonces y ahí aparecía en la parte inferior de la pantalla las iniciales de cada miembro de la banda. Yo dije, pues hasta le pusieron nombre a los personajes, pero es que no sabía que eran pues los miembros de la banda real que existía. Y de hecho yo hasta me llamaba la atención la musiquita que traía el juego a lo largo de cada nivel, y no me había dado cuenta o no sabía que la musiquita que escuchaba de fondo en ese juego pues era nada más un fragmento de la famosísima canción Don't Stop Believing de Journey. Entonces fue toda una revelación cuando supe de qué onda con ese videojuego. ¿Qué otro tuvimos? El Decathlon de Activision también. El Sequest, ese que era de manejar un submarino y matar tiburones y otros submarinos y rescatar buzos. ¿Qué otro? Es que no quiero mencionar también los últimos juegos que tuvimos en la consola, porque también quiero contarles a detalle esa historia. Johnny Escape, Enduro, Space Invaders, Asteroids. Combat creo que sí lo tuvimos, sí, ya había mencionado. Tuvimos el Super Breakout, que era pues una versión, un juego tipo Pong, donde tenías que andar destruyendo bloquecitos que estaban en la parte superior de la pantalla, o sea, como el Arkanoid. De hecho, el Arkanoid está basado en este juego, la mecánica del Arkanoid. Entonces el Breakout era el juego primigenio de lo que se convertiría el Arkanoid. Y pues se supone que Super Arkanoid era como la segunda parte Super Breakout era la segunda parte del Breakout. ¿Qué otro tuvimos? No me acuerdo de todos. El Vanguard, que ese ya hasta tiempo después descubrí el arcade en el que estaba basado, que era un juego donde tú manejabas una nave espacial en diferentes escenarios, algunos de scroll horizontal y otros que se desplazaba verticalmente. Y la navecita lo que tenía de curioso, perdón por cómo se escucha, era que disparaba en 4 direcciones. Entonces pues podías disparar en cualquiera de esas direcciones para ir destruyendo las naves enemigas, y de repente te encontrabas con unos bloquecitos que te daban invencibilidad, y pues te ponías a destruir a todas las naves.
El chiste era completar las diferentes etapas del juego hasta llegar con el jefe final, que era una carota a la que tenías que dispararle. Uno que no tuve y que siempre deseé tener es el Hero. Sí, el Hero, este juego donde manejas a un tipo con una hélice en la espalda y que tiene que ir explorando cuevas para rescatar tipos que están hasta el fondo, y donde tienes que ir destruyendo o matando animales como alimañas, como arañas, murciélagos y otras cosas, y dejando dinamita para abrirte camino por diferentes muros que te topas. Pero bueno, entonces hablemos también de pues la última etapa que seguimos jugando en Atari, porque como dije, el Atari 2600 lo jugamos prácticamente casi todos los 80s. De hecho, nosotros tuvimos tardíamente la consola de Nintendo, el NES. Los últimos juegos que tuvimos de Atari 2600 fue una época donde ya prácticamente ya ya no había tantos juegos en venta de Atari, o eran reediciones de viejos juegos. Hay que mencionar que en un principio de los 80s, para conseguir juegos, para conseguir la propia consola Atari, o te ibas a tiendas bien exclusivas que lo vendían súper caro, o te ibas a la Fayuca, a la clásica Fayuca, que así le llamábamos a estos puestos en la calle, mercados en la calle, que se especializaban en vender artículos pues de contrabando de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, y a veces te encontrabas también importaciones de Japón. Bueno, importaciones entre comillas, porque pues eran productos que a lo mejor se traían en persona, que los compraban allá, o o conocían a alguien que desde Estados Unidos les enviaban este tipo de productos y aquí los revendían de manera informal. Entonces ahí en esa Fayuca encontrabas sobre todo aparatos electrónicos, ropa pues de marcas famosas, algunos dulces importados también era muy común encontrar, juguetes, o sea, diferentes cosas que llamaban la atención y que traían de Estados Unidos, porque también en ese entonces no teníamos como país en México todavía tratado de libre comercio, entonces muchos de esos productos pues tenían restricciones de aduana y todo eso, y pues era la forma de conseguir juegos por lo regular, videojuegos en general. Entonces pues ya más bien para fines de año, que fue cuando ya iba a entrar el Tratado de Libre Comercio, pues empezaron ya a entrar de forma más formal videojuegos. Y también recordemos que en los 80s pues con la popularización de las videocaseteras y de los videocassettes beta y VHS, pues surgieron los videoclubs, estos establecimientos donde pues obtenías tu credencial de membresía y pues ibas a rentar una película, o sea, en videocassette pagabas una cantidad y te llevabas por uno o varios días una película para verla. Y en estos videoclubs los menciono porque también algunos tenían su sección de videojuegos, que también te permitían rentar videojuegos, o incluso los vendían algunos. Y en todos lados había videoclubs, tanto negocios independientes como de grandes cadenas como Videocentro, que era de Televisa, esa cadena, o dentro de tiendas, las propias tiendas departamentales tenían videoclubs, o incluso el propio Videocentro y Videovisión luego tenían sucursales dentro de estas tiendas
dentro de estas sí, tiendas departamentales. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque aquí en esas tiendas departamentales obtuvimos los últimos videojuegos que tuvimos para Atari 2600. Uno de ellos, y en ese entonces los cartuchos ya no venían en esas cajas vistosas, de color plateado o de colores y con unas ilustraciones a colores bien bonitas y todo eso. No, ya los últimos cartuchos que se vendían para el Atari 2600 venían bien feos en una caja de color guinda, y con una ilustración en blanco y negro. ¡Qué chafísima! Y el cartucho venía igual, con esa presentación en la etiqueta. Entonces, pues el último cartucho oficial que tuvimos de Atari 2600 fue el Junior Pac-Man, que pues esa versión, lo que tiene de peculiar es que el laberinto es enorme y y tan enorme que de hecho cuando vas recorriéndolo se recorre la pantalla para mostrar el resto del laberinto. Entonces pues era ese tipo de juego, y pues el Junior Pac-Man traía un gorrito y y en vez de simplemente frutas o snacks, aparecían también juguetes que podías agarrar en este juego, y creo que salían más fantasmas en el laberinto, también eso. Y los juguetes que atrapabas ahora se ponían a moverse en el laberinto. De eso trataba el Junior Pac-Man. Y el último cartucho que tuvimos fue un cartucho chino, bastante curioso. Chino, sí, creo que era chino, que era pues el prototipo de lo que serían los cartuchos de 50 en 1, algo así. Creo que traía 32 juegos. Era un cartucho que pues sí se veía ahí con escritura en chino, y traía como unos 5 switches que podías mover. El chiste es que dependiendo de la combinación de posición de los switches, seleccionabas diferentes juegos. Entonces con ese cartucho pues tuvimos muchas horas de diversión, y pues tuvimos como versiones piratonas de juegos de Atari 2600, y se notaba porque muchos de los eran juegos que más o menos eran conocidos, pero los habían alterado de alguna forma, los sprites. No sé si, por ejemplo, el Circus Charlie, el Circus, simplemente se llamaba Circus, de Atari. Era un juego donde rebotaban dos monitos en una plataforma, iban reventando globos arriba. Pues los personajes eran unos simples monitos con rayitas, patitas, brazos y una cabeza. Y la versión pirata que traía, por ejemplo, cambiaban estos sprites por unos como payasos. Se veía como una silueta de un payaso. Entonces así muchos juegos están alterados en diferentes aspectos de la presentación, pues por aquello de que se los habían pirateado. Pero bueno, es un cartucho que le sacamos mucho jugo, y fue el último que estuvimos jugando hasta que por fin, en un fin de año escolar, pues nos regalaron, por buenas calificaciones, pues un Atari un Nintendo Entertainment System, que pues hasta nos llevaron a una tienda horrera. Y recuerdo que de por sí ya estaba promocionándose el Nintendo, pero no lo vendían en todos lados en un principio, sino que tardó en entrar en las tiendas. Y prácticamente en el año en que nos lo compraron fue cuando empezó a venderse en general en las tiendas, porque antes eran tiendas muy especializadas de electrónica las que vendían la consola y los cartuchos de Nintendo. Entonces pues nos llevaron a una tienda ahorrera, me acuerdo,
eh, y ahí es donde nos compraron el Nintendo, el NES, el Nintendo Entertainment System. Y por lo mismo de que lo compramos ya tardíamente, pues ya pudimos escoger diferentes paquetes que había de NES. Entonces, pues vimos todos los paquetes y obviamente escogimos la cajota más grande, el paquete más grande que tuvieras. Y fue pues el Power Pack, donde ese incluía los dos controles, el zapper, o sea la pistola, y el tapete, el Power Pad. Incluía todos esos accesorios y obviamente el cartucho, que incluía 3 juegos. Te incluía el Super Mario Bros, el Duck Hunt y el World Class Track Meet. Entonces eso fue nuestra primera experiencia con el NES. Y de hecho ya empezábamos a conocer más o menos el NES en ese entonces. Y bueno, el NES lo tuvimos prácticamente a finales de los 80s, por ahí del 88 más o menos, es cuando lo tuvimos, pero por mucho tiempo nada más tuvimos como 3 cartuchos, ya me acordé, porque nos compraron la consola y a fin de año de ese mismo año pues nos regalaron otros 2 cartuchos. Entonces tuvimos entrar el cartucho de los 3 juegos y para fin de año pues nos llevaron a regalarnos de Navidad otros 2 cartuchos, que fue, mi hermano escogió el Kung Fu Heroes y yo escogí el City Connection, que escogí City Connection porque ya había jugado al arcade y me había fascinado. Entonces pues escogí el City Connection, que la verdad a la larga ese juego te cansas, te fastidia porque es muy repetitivo, pero bueno, ese juego que escogí, y esos fueron los 3 primeros cartuchos que por mucho tiempo eran los únicos títulos que teníamos para la NES. Mencionar como antecedente de cuando recibimos la NES que yo ya conocía y me había emocionado por jugar el Super Mario Bros, debido a que pues también ya en ese entonces habían los clásicos centros de arcade donde tenían máquinas de NES insertadas en estos muebles de arcade. Entonces ahí me topé con varios lugares donde tenían el Super Mario Bros, porque para mí era toda una novedad este juego, porque creo que es una experiencia que compartimos todos los que jugamos por primera vez Super Mario Bros, que era algo muy diferente. Antes del Super Mario Bros, la mayoría estamos acostumbrados a juegos de plataformas donde toda el ambiente de juego o el escenario se veía en una sola pantalla y no se recorría la pantalla, o si se recorría muy poco. Entonces pues prácticamente está muy limitado el área de juego, y pues el Super Mario Bros precisamente lo que trajo es esta posibilidad de que empezabas a jugar y desde un principio pues empezabas a recorrer un nivel que se extendía y se extendía y se extendía a la derecha, y tú seguías avanzando y avanzando y descubriendo qué cosas había, los diferentes trampas, peligros, los diferentes enemigos, el escenario en sí, cómo se veía conforme ibas avanzando y cómo iban cambiando los diferentes niveles o mundos conforme ibas avanzando en el juego, que era algo fascinante, pues ir descubriendo todo este mundo que te presentaba este juego, y además pues las clásicas mecánicas de un juego de plataformas, pero muy bien refinadas. Un juego que pues esa fue la parte de la experiencia que creo que muchos compartirán conmigo de la primera vez que jugaron el Super Mario Bros, sobre todo aquellos que lo jugamos en su época en que estaba pues en boga ese juego. Entonces pues era todo emocionante, y pues cuando lo jugué en arcades pues te clavabas, te quedabas emocionado para seguir avanzando y ver
cuáles otros mundos descubrías, qué había en los otros mundos, cuántos mundos había y qué había al final del juego. Porque aquí sí te presentaban esa posibilidad de que tuviera final el juego. Porque los juegos de Atari algo que tenían era que eran cíclicos, o sea, llegabas a un punto y se repetían los niveles, el juego. No tenían final los juegos hasta que te mataban. Y pues los juegos de NES presentaban esa posibilidad de que ya tenían juegos que tenían un final, y el Super Mario Bros. Presentó eso. Entonces pues yo lo conocí el juego primero en estas máquinas de arcade y pues me emocioné mucho, y cuando por fin tuve el NES, pues fue la realización de mi ilusión de que por fin tenía la consola y por fin podía jugar todo lo que quisiera Super Mario Bros. hasta saltarme y hasta terminarlo. Y pues obviamente lo jugué a tal punto de que prácticamente lo podía jugar de una sola sentada de principio a fin y sin brincarme niveles, sin tomar warps, así todo de corrido, todo el juego, podía terminarlo. Ahorita no sé, o sea, a lo mejor sí pueda, pero como que tendría que así que agarrar ritmo para poder lograr lo mismo que antes hacía. Y bueno, esto pues fue lo que sucedió con mi introducción al NES, y creo que aquí les dejo hasta aquí este relato. Igual y luego hago una continuación de este relato de mi historia por las diferentes consolas de videojuego, porque obviamente todavía tengo que contarles qué otros juegos obtuvimos en el para el NES, cuál fue nuestra experiencia con todos esos juegos, o sea, todo eso, y obviamente lo que siguió después del NES, el Super Nintendo, el PlayStation, yo no fui de Nintendo 64, mi época donde no tuve ya más consolas y jugaba en la computadora y todo eso. Si acaso ahorita me estoy acordando otro juego que jugué hasta el cansancio en el Atari 2600, que fue el Joust. Uy, me volví experto. De hecho, ese juego no tenía era de esos juegos que no tenía final. Entonces me acuerdo que ya en era tan experto que seguía y seguía avanzando en el juego, avanzando nuevos niveles, y ya no me podía matar, o sea y ya como que llegaba a un tope el juego y ya no se podía poner más difícil, y entonces pues simplemente yo seguía avanzando y ahí hasta cansarme prácticamente en ese juego, el Joust. Y bueno, esto fue entonces pues la primera parte de mi historia con las consolas de videojuegos. Espero que les haya gustado. Vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas. Y bueno, pues este fue el episodio 189 de Poco Común. Gracias por escucharlo, por streamearlo, por descargarlo. Gracias por pues checar este audio, y también pues por todas las interacciones, los comentarios, los likes y demás cosas. Me emociona mucho cuando dejan comentarios, cuando comparten también un poco de sus opiniones, y también incluso si hacen sus críticas, que por cierto ahí pues sí me merezco algunas críticas, porque por ejemplo cuando he hecho últimamente reseñas de algunas series de anime, ya se me ha olvidado comentar en los servicios de streaming donde pueden ver muchas de estas series. Pero bueno,
Les recuerdo que este podcast, el audio está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Lo publico los martes en la noche y también en iVoox, donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. Y pues también les recuerdo que este podcast es parte de la comunidad de podcasters, la Podcastería y Encode. Busquen la Podcastería y Encode en Facebook y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros de diferentes tipos. También les recuerdo que existe la versión en video de este podcast que subo al canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar pues la versión en video de este podcast, que la subo los sábados en la tarde. Y bueno, también una disculpa por pues haber hecho una pausa que pues hubo una semana ahí donde no publiqué podcast, así que pues regresé después de una semana a publicar, a grabar este podcast. Y ya pronto pues tendremos el típico o el clásico episodio de reseñas de series de anime que terminó la temporada en que grabé este podcast. Pero bueno, también les recuerdo que hago streams los miércoles y domingos en mi canal de Twitch, Sorcerer Z o Sorcerers. Es que escriben nada más con la letra Z. Búsquenme como Sorcerer Z en Twitch los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Pueden acompañarme en vivo para verme jugar y para comentar y platicar y todo eso. Les recuerdo que tengo mis redes sociales, que es Facebook, Sorcerer Z, ahí sí escrito completa la palabra Z, Sorcerer Z, donde pueden ver las notificaciones de lo que publico y dejar sus comentarios. Y también tengo Discord, Sorcerer Z, también escrito la palabra Z completa, donde también pueden interactuar más directamente conmigo y donde tengo pues las diferentes secciones para hablar de los diferentes temas, como este podcast, como mis streams, como mi canal de YouTube, que mi canal de YouTube es Sorcerer Z también, escrito la palabra Z completa, Sorcerer Z, donde pues subo lo que son mis streams y además de que tengo otro tipo de videos. De hecho, de una vez les comento que por qué no he hecho reseñas de anime últimamente. ¿Por qué no he hecho muchas reseñas de anime? ¿O por qué las he evitado? Más que nada porque las estoy reservando, tanto reseñas de anime como de videojuegos. Las estoy reservando porque quiero continuar haciendo ese contenido para mi canal de YouTube, que desde hace tiempo que no publico ya videos ya pues en forma editados en YouTube. Entonces pues pienso regresar a estas reseñas de anime y de videojuegos en mi canal de YouTube. Eso es todo. Ya nada más he de agradecer a los que me dejaron sus likes, empezando con en la página de la Nerdulería en Facebook, ahí que dejó su like, Jorge Cruz. Muchas gracias por el like por el episodio anterior, el 188, sobre los otros personajes de Looney Tunes. Y también gracias por sus likes en iVoox, a Kaiku, a Henrik, Yuki Soto, con 21 y la gente de Life Anime Bo Podcast. Muchas gracias por sus likes y gracias en especial a Henrik, que dejó un comentario en el episodio anterior. Dice: en tus temas de nostalgia o recuerdos tienes el fino detalle de transportarnos en el tiempo, rememorando aquellos momentos mágicos y serenos de tardes frente a la TV sin preocupación alguna. Y te felicito por tener ese sentido común entre comillas, para desarrollar tus temas. Saludos. Muchas gracias
por ese comentario. Y pues también les agradezco cualquier comentario que dejen, incluyendo si no es felicitación, si es también crítica, también es muy valioso de esos comentarios. Gracias. Y pues sí, parte así que de mis principales temas es precisamente mantener temas de nostalgia, que esa creo que es una de mis especialidades. Y bueno, ya con esto pues cierro ya este podcast, este episodio de Poco Común. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.